Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos la verdad detrás del anuncio que conmocionó a millones. Hoy hablaremos de la historia más humana y profunda de Jackie Garrido, la periodista que a sus 53 años sorprendió al mundo. Este es un relato lleno de valentía, esperanza y un renacer inesperado. Gracias por acompañarnos desde el inicio. Aquel momento en el que Jackie pronunciaba "estoy embarazada" no solo sacudió a los medios. También detuvo el tiempo dentro del estudio donde se encontraba. Su voz temblaba, pero su mirada revelaba una determinación que pocas veces se ve frente a las cámaras. No fue un anuncio preparado ni una estrategia mediática, sino una verdad que brotó directamente desde su alma. Gracias por ver mi video y te invito a suscribirte para seguir apoyando este canal y darme más motivación para continuar. Cuando Jackie explicó que pensó que esa etapa de su vida ya estaba cerrada, el público comprendió de inmediato que no se trataba de una simple noticia, sino de una historia que llevaba años guardada en silencio. Durante gran parte de su carrera había aceptado la idea de que la maternidad no formaría parte de su destino. Y aún así, la vida le demostró que siempre tiene la última palabra. Ese milagro inesperado llegó en un día común, mientras preparaba un segmento para televisión, sin señales previas ni anticipos dramáticos. El resultado positivo de aquella prueba casera la dejó inmóvil por varios segundos. Jackie confesó que pensó que era un error, un juego cruel del destino, una equivocación de la que pronto despertaría. Pero no despertó, porque era real, tan real que en los días siguientes tuvo que enfrentar una mezcla intensa de alegría y miedo. Los médicos fueron prudentes desde el principio. Le hablaron de riesgos, de cuidado extremo, de caminos complejos. Sin embargo, ella ya había enfrentado tormentas peores y no estaba dispuesta a renunciar a este nuevo capítulo. La decisión de revelarlo al público surgió cuando entendió que no quería ocultarlo. En un mundo donde cada movimiento de una figura conocida es observado, Jackie optó por adelantarse a los rumores y decirlo con la misma honestidad que ha caracterizado toda su carrera. "Estoy embarazada", repitió, pero esta vez con una sonrisa amplia, casi desafiante, como si reclamara su derecho a ser feliz aun cuando muchos creyeran que ya era tarde para un milagro así. Las redes reaccionaron de inmediato. Algunos celebraron su valentía, otros cuestionaron su elección, y muchos simplemente se emocionaron con su historia. Lo que nadie pudo negar fue la fuerza humana de ese momento. En medio de una sociedad que rara vez perdona la vulnerabilidad, Jackie se mostró tal cual es, una mujer que todavía guarda la capacidad de sorprenderse, de ilusionarse y de comenzar de nuevo. Su anuncio se convirtió rápidamente en un símbolo de esperanza para mujeres que habían perdido la fe en la maternidad o en las segundas oportunidades. Y mientras los mensajes de apoyo llegaban de todas partes, Jackie empezaba a comprender que lo que estaba viviendo no era solo un embarazo tardío, sino una transformación profunda. Este bebé no solo cambiaría su vida desde afuera, también estaba cambiándola desde adentro. Como ella misma dijo en una entrevista, "Este embarazo no me ha cambiado solo el cuerpo, me ha cambiado el alma". Y en ese renacer silencioso, Jackie comenzaba a escribir la historia más importante de su vida. La noticia del embarazo no fue solo un anuncio para los medios, sino el inicio de una etapa llena de retos silenciosos que Jackie Garrido enfrentaba lejos de las cámaras. Desde los primeros días comprendió que su cuerpo ya no respondía con la misma facilidad de años atrás y que cada avance en el embarazo llegaría acompañado de cuidados estrictos. Los médicos fueron claros desde el inicio y le explicaron que el proceso sería delicado, que su salud debía monitorearse de forma constante y que la fortaleza emocional sería tan importante como la física. Aún así, Jackie nunca se dejó intimidar por las dificultades. Había vivido situaciones mucho más duras en su vida,
Desde la pobreza en su infancia hasta la discriminación en el mundo mediático y los desengaños amorosos que marcaron su trayectoria personal. Cada prueba que había superado la moldeaba ahora en una mujer capaz de sostener este nuevo reto con una serenidad que sorprendía incluso a quienes la conocían de cerca. Cada consulta médica era diferente. Cada latido del bebé un recordatorio de que todo sacrificio valía la pena. Sin embargo, lo más duro no vino de los exámenes ni de las advertencias clínicas. Lo más difícil apareció en la opinión pública, en los comentarios que cuestionaban su decisión, en los titulares que analizaban su edad y sus posibilidades. Mientras algunos la celebraban como un ejemplo de esperanza, otros no dudaron en criticarla. Decían que era imprudente, que buscaba atención, que estaba desafiando la naturaleza. Jackie, acostumbrada a las miradas y a los juicios, eligió esta vez no responder. Eligió el silencio como una forma de paz. Aprendí que no debo justificar mis decisiones ante nadie, dijo con firmeza. Las primeras semanas fueron particularmente intensas. Su energía cambiaba de un día a otro. Había momentos en los que el entusiasmo la llenaba por completo y otros en los que el temor la obligaba a detenerse y respirar profundo. En esas noches largas, cuando la incertidumbre parecía más fuerte que la calma, Jackie recordaba las batallas que ya había superado. Recordaba que la fuerza no siempre consiste en avanzar sin miedo, sino en seguir adelante incluso cuando el miedo insiste en acompañarte. Cada vez que escuchaba el latido del bebé en las ecografías, sentía que todo cobraba sentido. Ese sonido era su ancla, la pieza que le recordaba por qué estaba luchando y por qué valía la pena resistir. Ese pequeño corazón marcaba un ritmo nuevo en su vida, un ritmo que la invitaba a confiar aún cuando las dudas intentaban vencerla. Hubo exámenes que la dejaron inquieta y también momentos de alivio total. Pero lo que nunca desapareció fue su determinación de llegar hasta el final. A medida que pasaban los días, empezaron a llegar mensajes de mujeres que veían en ella un ejemplo inesperado. Mujeres de 40 y 50 años que habían renunciado a la idea de ser madres. Mujeres que habían atravesado pérdidas dolorosas. Mujeres que creían que la edad ya les había cerrado todas las puertas. Jackie las inspiraba sin proponérselo. Cada palabra de apoyo se convertía en una pequeña luz en medio del ruido. Tu historia me devolvió la esperanza, le escribió una mujer desde Argentina. Fue entonces cuando Jackie entendió que su proceso no era solo suyo, sino también una voz para quienes necesitaban creer de nuevo. A pesar del apoyo, hubo días en los que la fragilidad la golpeaba con fuerza. Lloraba en silencio, preguntándose si realmente sería capaz de enfrentar todo lo que venía. Había noches en las que dudaba de si tomaba las decisiones correctas y en las que el cansancio físico se mezclaba con la carga emocional. Pero justo en esos momentos aparecía su compañero, firme y presente sin grandes discursos. La tomaba de la mano y le recordaba que no estaba sola. No necesitas ser perfecta, le susurraba, solo necesitas ser tú. Ese apoyo se volvió fundamental. No era un romance impulsivo ni una relación basada en ilusiones pasajeras. Era una compañía sincera, paciente y profunda. En medio de la confusión de opiniones externas, de los comentarios que buscaban desanimarla, él se convirtió en su refugio, sin exigencias, sin condiciones, sin intentar cambiarla. Estaba ahí porque deseaba caminar a su lado en cada etapa del proceso. Y esa presencia constante le devolvía la calma que la tormenta mediática intentaba arrebatarle. Con el paso de los meses, la percepción pública comenzó a transformarse. Lo que inicialmente fue cuestionado empezó a verse como un acto de coraje. Lo que se criticó como imprudencia se interpretó después como un ejemplo de determinación. Jackie Garrido no solo enfrentaba un embarazo tardío,
sino también los prejuicios de una sociedad que muchas veces dicta reglas estrictas sobre lo que una mujer debe o no debe hacer según su edad. Pero ella respondía con hechos, no con palabras. Con pasos firmes, con consultas médicas cumplidas, con una fe inquebrantable en que la vida le había entregado un regalo que merecía abrazar. En ese periodo, Jackie descubrió una versión de sí misma que no conocía. Aprendió a escuchar su cuerpo con más paciencia, a descansar sin culpa, a valorar cada pequeña victoria del proceso. También aprendió a proteger su paz, a desconectarse de la opinión ajena y a centrarse en lo que realmente importaba. Estoy viviendo algo que jamás imaginé, dijo en una entrevista. Y aunque el miedo sigue aquí, también sigue aquí mi fuerza. Cada paso la guiaba hacia una conclusión inevitable. Este embarazo no era una casualidad. Era una segunda oportunidad que la vida le ofrecía para renacer desde adentro. Una oportunidad que ella recibía con gratitud y con la madurez que solo los sanos enseñan. Este proceso no solo la preparaba para ser madre, también la preparaba para convertirse en una mujer distinta, más consciente, más libre, más fiel a sus propios deseos. Lo que muchos llamaron una locura, para ella era un acto de amor, y ese amor crecía dentro de ella, latido tras latido. Antes de que el embarazo llegara a su vida, Jackie Garrido había aceptado en silencio la idea de que el amor ya no era un destino posible para ella. Sus experiencias pasadas la habían dejado marcada, con heridas que no siempre eran visibles pero que pesaban en su interior. Durante muchos años se concentró exclusivamente en su trabajo, en sus responsabilidades y en construir una carrera sólida que le permitiera caminar con independencia. Pero a pesar de su fortaleza, había un vacío emocional que ninguna cámara ni reconocimiento lograba llenar. Fue entonces cuando apareció ese hombre que transformaría para siempre su historia. No era una figura conocida ni alguien del mundo del espectáculo. Era simplemente un hombre con una presencia tranquila y una mirada honesta que atravesaba cualquier máscara. Jackie lo conoció en una reunión de amigos, en un ambiente relajado donde nada parecía anunciar que su vida estaba a punto de cambiar. Apenas intercambiaron palabras al principio, pero hubo algo en su manera de escucharla que la desconcertó. Era una atención real, limpia, sin prisa. Al principio no lo consideró seriamente. Había aprendido a protegerse, a no depositar expectativas en nadie, a no confundir simpatía con compromiso. Sin embargo, los días se convirtieron en llamadas inesperadas. Las llamadas en conversaciones largas que terminaban en madrugadas. Y esas conversaciones fueron construyendo un puente que ella no vio venir. Me hizo reír como no lo hacía desde hace años, confesó en una entrevista. Y esa risa genuina, casi olvidada, fue la primera señal de que ese hombre no era solo un encuentro pasajero. Con el tiempo, el vínculo se volvió más profundo. Él no la veía como la figura pública admirada por millones, ni como la mujer fuerte que siempre aparecía impecable en televisión. La veía como una persona con cicatrices, con dudas, con sueños, con temores. Una mujer que todavía guardaba esperanza aunque no lo dijera en voz alta. Ser vista de esa manera la desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, Jackie se sintió comprendida sin tener que explicar nada, aceptada sin condiciones. El amor entre ellos no surgió como un flechazo repentino, sino como una llama suave que fue creciendo con paciencia. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas exageradas. Hubo presencia. Hubo ternura, hubo paz. Era un amor adulto, maduro, responsable. Un amor que no exigía, que no presionaba, que no pretendía cambiarla. Le ofreció algo que ella creía perdido: la calma emocional. Y esa calma se convirtió en el terreno donde su confianza renació lentamente. Cuando Jackie le anunció que estaba embarazada,
Él reaccionó con una serenidad que la conmovió profundamente. No hizo grandes gestos ni discursos. Simplemente la abrazó con fuerza y le dijo una frase que quedaría grabada en su memoria: no tengas miedo. Lo viviremos juntos. Ese juntos se convirtió en el pilar emocional que ella necesitaba. En una sola palabra, él borraba años de soledad y de dudas. Fue entonces cuando Jackie entendió que el amor no siempre llega cuando se busca, sino cuando se está preparado para recibirlo. La relación fue creciendo lejos del ruido público. No necesitaban exhibirse ni demostrar nada. En un mundo donde todo parece fugaz, ellos eligieron la presencia constante. Mientras el embarazo avanzaba, su complicidad se fortalecía. Caminaban juntos en cada decisión, en cada duda, en cada momento de incertidumbre. No era un amor perfecto, pero sí uno profundo, un amor que se sostenía en la paciencia y en la sinceridad, no en las apariencias. Jackie encontró en él un compañero capaz de sostenerla incluso en sus días más frágiles. La animaba sin presionarla, la escuchaba sin juzgarla, la acompañaba sin invadirla. Era un refugio emocional después de tantos años de tormentas. En él aprendió que no es necesario ser fuerte todo el tiempo, que la vulnerabilidad también merece ser abrazada, que el amor verdadero no exige perfección, sino verdad. Lo que vivían no era una historia de película, sino una relación construida desde lo real, desde lo cotidiano. Compartían risas sencillas, silencios necesarios, conversaciones profundas y momentos de incertidumbre que solo fortalecían su unión. En ese amor Jackie encontró la tranquilidad que nunca encontró en relaciones pasadas. Descubrió que el amor no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que decide quedarse. Y así, sin buscarlo, Jackie Garrido encontró un amor tardío pero poderoso. Un amor que llegó a la edad en la que muchos creen que todo está decidido. Un amor que no vino a salvarla, sino a caminar con ella. Ese hombre que apareció sin pretensiones se convirtió en la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Y en medio de ese renacer emocional, Jackie comprendió que su historia no solo cambiaba por el embarazo, sino por la libertad de amar sin miedo y ser amada sin condiciones. Con el paso de los meses, Jackie Garrido empezó a vivir un proceso de transformación que iba mucho más a la del embarazo. Cada día descubría una parte nueva de sí misma, una fuerza interior que siempre estuvo ahí, pero que nunca había tenido la oportunidad de expresarse con tanta claridad. La maternidad tardía no solo le cambiaba el cuerpo, también le estaba cambiando la mirada hacia la vida. Aprendió a caminar más despacio, a escuchar su intuición y a valorarse desde un lugar más profundo y más sereno. El juicio externo, que al principio fue duro y constante, empezó a perder fuerza ante la autenticidad con la que ella vivía su proceso. Lo que antes era polémica se transformó en inspiración para miles de mujeres que veían en Jackie un ejemplo de valentía, de resistencia y de esperanza. Las críticas se fueron apagando y, en su lugar, aparecieron palabras de admiración y de agradecimiento de mujeres que habían dejado de luchar por sus sueños y que, gracias a ella, empezaron a creer de nuevo. Pero mientras el mundo hablaba, Jackie decidió guardar para sí misma los detalles más sagrados de su nueva vida. No todo debía ser expuesto, no todo debía convertirse en noticia. Por primera vez en muchos años, eligió vivir un capítulo con discreción. Se alejó del ruido mediático y se concentró en lo esencial, en su salud, en su paz y en el pequeño ser que crecía dentro de ella. Esta etapa no es para las cámaras, dijo en una entrevista, es para mí, para lo que estoy construyendo desde adentro. El momento del parto llegó con una intensidad que la dejó sin palabras. Fue una experiencia que ella describió como espiritual,
Un punto de encuentro entre su viejo mundo y el nuevo inicio que estaba a punto de abrazar. Al escuchar el primer llanto de su hijo, supo que todo el dolor, todas las dudas y todas las noches de miedo habían valido la pena. Ese sonido se convirtió en un antes y un después, en un recordatorio de que la vida siempre tiene espacio para lo inesperado. Después del nacimiento, su hogar se llenó de una calma que nunca antes había conocido. Su pareja, ese hombre que llegó sin pretensiones, continuó siendo su apoyo constante. No necesitaban perfección, solo compañía. Aprendieron a reírse de los días cansados, a compartir silencios tranquilos y a enfrentar juntos las dudas típicas de la maternidad. Cada gesto, cada mirada, cada pequeña complicidad reforzaba la idea de que estaban exactamente donde debían estar. La maternidad a los 53 años le reveló una versión de sí misma que ni siquiera imaginaba. Descubrió una paciencia nueva, una ternura profunda y una energía que parecía brotar desde un lugar que no conocía. Cada vez que observaba a su hijo dormir, sentía que una parte de su corazón vivía fuera de su cuerpo. Y aunque el mundo siguiera opinando, ella ya no escuchaba. Aprendió a filtrar las voces externas, a proteger su alegría y a defender la paz que tanto le había costado construir. Durante muchos años vivió intentando cumplir expectativas ajenas. Pero ahora, por primera vez, vivía para sí misma. Ya no corría detrás del tiempo. Lo abrazaba, ya no temía al futuro. Lo esperaba con calma. Había entendido que la plenitud no llega cuando la vida te sigue el plan, sino cuando aprendes a agradecer incluso los caminos que no esperabas recorrer. La periodista, la mujer fuerte, la figura pública, todas esas facetas seguían ahí. Pero ahora había algo más: la madre, la mujer en paz consigo misma. La historia de Jackie Garrido no es solo la de una mujer que se convirtió en madre a los 53 años. Es la historia de alguien que se atrevió a desafiar los prejuicios, el miedo y el paso del tiempo. Una mujer que decidió creer una vez más, amar una vez más, empezar una vez más. Jackie no renació porque su vida cambiara, sino porque eligió cambiar la forma de vivirla. Eligió perdonarse, confiar en sí misma y abrazar todo lo que la vida aún tenía para ofrecerle. Hoy su historia sigue inspirando a personas en todo el mundo. Nos recuerda que la edad no define la posibilidad de ser feliz. Que los sueños no tienen fecha de caducidad y que cada día existe la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque, como Jackie misma dijo en una reflexión profunda, nunca es tarde para volver a empezar. Y ese mensaje, lleno de verdad y de esperanza, es el regalo más poderoso que deja a quienes la escuchan. Su historia no termina aquí. Su historia apenas comienza.